Bueno, pues con esta conferencia el motivo por el que se ha propuesto este tema es porque queremos ofrecer una reflexión para mejorar algo que es vital para la sociedad, ¿vale? Que es una educación para las generaciones más jóvenes, teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental de la familia. Con lo cual, si los padres lo que queremos es lo mejor para los hijos, entonces, ¿cuál es la educación que queremos? Para eso, pues don José Miguel Amigués, bueno, nos va a hacer una exposición y quisiera presentaroslo. José Miguel Amigués está casado, es padre de Elia, de Pablo y de Lucía. Es licenciado en Ciencias de la Información por el CEU de Valencia y doctor en esta misma área por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1996 imparte clases en la Universidad CEU Cardenal Herrera. En la actualidad es profesor de Estrategia y Creación de Valor Añadido. Desde 2010 es secretario general y vicerrector de Desarrollo Estratégico de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ha impartido conferencias y seminarios en varias universidades, escuelas de negocios y ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales, en general sobre temas de estrategia y responsabilidad social corporativa. Desde hace casi 2 años coordina las campañas de comunicación social de la CDP sobre el tema de libertad de educación. Lo ha hecho por encargo de su presidente, porque cree que el valor de la libertad y porque entiende que esta es una misión social de los propagandistas, del que forma parte desde hace 25 años. Bueno, antes de darle paso a Pepe, la conferencia durará aproximadamente unos 35 o 40 minutos y luego todas las preguntas que ustedes tengan las formularé yo, ¿vale? Las pueden escribir en el chat, yo la iré viendo y la iré formulando por riguroso orden de entrada. Pues adelante. Pues muchas gracias, Maika, y muchas gracias por conectaros. Que es verdad que llevo años dando clase y dando seminarios, pero la verdad es que nunca había dado un seminario conectado por Zoom. Lo digo porque el cuatrimestre pasado, cuando esto se convirtió en un instrumento pedagógico, yo no tenía clases por mis responsabilidades de gestión en la universidad, con lo cual nunca he dado un seminario ni una conferencia por Zoom. Pero es un placer estar conectado con vosotros, dedicar estos 35-40 minutos que anunciaba Maika a dar respuesta como a 2 preguntas, que es lo que me gustaría compartir. Una pregunta es, o una duda es, ¿por qué la libertad de educación, digo yo, es un derecho fundamental que sigue en espera, por tanto que no está plenamente desarrollado? Y en segundo lugar, ¿por qué la libertad de educación puede ser un factor de mejora de la educación, ¿no? Por tanto, hablemos de por qué este derecho fundamental sigue ahí, parado, sin pleno desarrollo, y por qué pensamos que es un factor de mejora de la educación en pleno año 2020. Esto nos obliga a hablar de temas de propaganda. Fijaros que como soy propagandista hace 25 años, se supone que debería saber hablar de temas de propaganda. Y para hablar de temas de propaganda voy a hacer una referencia a un primer accidente, luego haré referencia a un segundo accidente. Un primer accidente que es de reciente actualidad y que ahora va a ser de actualidad todavía mucho más, ¿no? Me refiero al accidente llamado propuesta política de que la asignatura de religión en los colegios no puntúe, no tenga un valor curricular y que además no tenga una alternativa. Esto es, que aquellos que no elijan la asignatura de religión pues no tengan que cursar ninguna alternativa. Esto se argumenta desde el espacio propagandístico como una medida que no perjudica a nadie, porque al fin y al cabo no perjudica a nadie. Quien quiera que curse religión, quien no quiera que no la curse y que no tenga que hacer un esfuerzo complementario con una materia alternativa. Insisto, esto se vende como un elemento que no perjudica a nadie. En teoría de la propaganda, esto se llama hacer que parezca un accidente, porque de hecho, si esta medida toma cuerpo, paulatinamente lo que sucederá es que los estudiantes, incluso aquellos de familias católicas, no elegirán la asignatura de religión. ¿Por qué? Porque les pone en desventaja con aquellos estudiantes que no han de cursar una asignatura alternativa. De tal suerte que al cabo de 4, 5, 6 o 7 años, el gobierno de turno que tuviera esta intención de control y de vigilancia argumentaría que, dado que muy poca gente, estadísticamente hablando, elige la asignatura de religión, toca ya quitarla del currículum, incluso optativo, del sistema educativo. Esta es una manera accidental, lo digo en tono irónico, de hacer que algo suceda y de propiciar un cambio en la sociedad, un cambio intencionado que en cierto modo busca limitar
la libertad de educación. Cuando hace un par de años empecé a trabajar, como anunciaba Maika en la presentación, en el desarrollo de las campañas de propaganda social de la Asociación Católica de Propagandistas, y lo hice por encargo del presidente, y lo hice con el tema de la libertad de educación, que hoy nos concita, desarrollamos una investigación sociológica para intentar entender cómo los españoles comprendían el concepto de libertad de educación. El resultado es que entre las principales conclusiones de este estudio, de esta investigación, encontramos que el 80% de los españoles consideraba que era importante que en la sociedad tuviera libertad de educación, que era un derecho importante para los españoles. Pero curiosamente este mismo estudio, hecho sobre el mismo grupo de personas, arrojaba como dato que solo el 29% consideraban que la libertad de educación debía articularse en torno a el libre derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. Por tanto, el 80% decía es importante que se desarrolle este derecho en la sociedad actual, pero solo el 29% decían que la libertad de educación se articulaba generando la posibilidad real de que las familias eligieran la educación de sus hijos. Esta diferencia en porcentajes es llamativa y me invitó a pensar por qué. Porque a nivel de opinión pública había esta gran diferencia aparentemente contradictoria entre los que pensaban que este era un derecho importante y aquellos que pensaban que este derecho se articulaba en torno a la idea de la libertad real de las familias para elegir. Puestos a estudiar este problema, llegamos a la siguiente conclusión, que aquí resumo por la necesidad breve de esta intervención. El modelo educativo que conocemos tuvo su desarrollo en Europa y en lo que podríamos llamar los países desarrollados a partir de la década de los 50 y de los 60. O sea que el modelo educativo, vamos a llamar con aspiración de ser un modelo universal al que pudieran acceder toda la población de los países, es un modelo que tiene su desarrollo en las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado. Y resulta que no es casualidad que en aquel contexto cultural existiera una potente idea de origen político, de ideología política, que era la idea de la lucha de clases. La lucha de clases como una forma de conquista social en aquella época en muchos países de Europa, entronca por la vía política con el desarrollo de las estructuras de los sistemas educativos que aspiran de manera buena, bondadosa, a universalizarse, esto es, a abrir la educación a toda la población, a la mayor parte o al total de la población de cada país. En ese contexto vamos a ver cómo la estructura educativa introduce, por mera casualidad histórica del desarrollo de estas dos ideas, el principio de que el gran éxito, el gran logro, la gran finalidad de la estructura educativa debe ser reducir la desigualdad social. Si hacemos un viaje en el tiempo y nos situáramos en la década de los 50, prácticamente cualquier país europeo, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial en muchos de ellos, vamos a encontrar que son sociedades pobres y que va a ser fácil que en aquel contexto social gran parte de los ciudadanos y gran parte de las estructuras de pensamiento acepten de buen grado que la finalidad de la estructura educativa, la finalidad de la educación en mayúsculas, debe ser reducir las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de profundas desigualdades sociales. A este factor histórico, en que ya he conjugado dos elementos, el crecimiento de la estructura educativa que busca universalizar la educación, más la idea política de la lucha de clases, hay que sumar un tercer factor propio del momento y que será, bueno, la pedagogía moderna que busca concebir un tipo de sistema educativo avanzado. Y esta pedagogía moderna va a adoptar un gran axioma, un gran principio, y es el principio de crear un tipo de escuela que se llamó la escuela comprensiva. La escuela comprensiva es una escuela que se basa en un principio, y es que todos los estudiantes tienen que aprender siempre lo mismo. O sea, que se busca el carácter monolítico de los procesos de aprendizaje.
todo el mundo tiene que aprender lo mismo, siguiendo el mismo proceso desde los 3 años hasta la edad adulta en el itinerario de aprendizaje. De hecho, esta idea de la escuela comprensiva, la escuela basada en la igualdad de procesos y en la igualdad de contenidos formativos, será muy bien vista en ese momento en que es necesario, permitidme la expresión, diseñar un sistema educativo que fabrica en serie. Cientos de jóvenes deben incorporarse al sistema educativo. ¿Por qué? Porque buscamos un sistema educativo universal y, por tanto, lo cómodo es fabricar en serie. Esto es, que los niños entran y participan de un proceso seriado, año a año, con un plan de estudios cerrado, en que a todo el mundo se le trata con el mismo tipo de formación, con el mismo tipo de resultados formativos. Esto va a generar en muchos países de Europa y en España, hasta fechas muy recientes, como demuestra el estudio que yo planteaba al principio, que buena parte de la opinión pública va a entender que lo normal, el estándar habitual, será que el Estado tenga el monopolio de la educación, porque el Estado es el que puede garantizar un sistema universal, un sistema igualitario, un sistema de, permitidmelo, fabricación en serie. Esto es un sistema que se basa en repetir el mismo itinerario formativo en todos los estudiantes. Cuando en realidad lo que deberíamos haber entendido es que el Estado debería garantizar que el derecho a la educación fuera universal, pero no el control monopolístico del sistema que educa. Porque si aceptamos el control monopolístico del sistema que educa por parte del Estado, si me lo permitís, del gobierno de turno, el derecho a la libertad que las familias tienen podrá ser cuestionado en cualquier momento por ese gobierno de turno. Y esta historia, que estoy simplificando y que arranca en la década de los 50, tiene ahora, en el año 2020, un relato de actualidad, porque ahora estamos en presencia de un poder gubernamental que ya busca esta idea de aprovechar esta creencia monopolística como atributo de valor del sistema educativo como una palanca para propiciar el control de la ingeniería social a través de la educación y que, aunque esto fuera así, tenemos una opinión pública en buena parte hipnotizada, dormida, que ha aceptado estas premisas históricas de que la educación está para resolver el problema de la desigualdad social y para operar con un sistema único. Lo cual acaba imponiendo el criterio de la igualdad. El principio de la igualdad se impone al resto de posibles principios que tienen que iluminar el sistema educativo y se impone hasta tal punto que el principio de igualdad se arroga la capacidad de apartar de la opinión pública y de apartar, de hecho, paulatinamente del sistema educativo como estamos viviendo ahora mismo, el derecho a la libertad. Cuando la igualdad es uno de los principios que tienen que iluminar el sistema educativo, pero no el único principio que debe imponerse al resto. De hecho, ya que la igualdad ha sido el gran principio que se está imponiendo al resto, deberíamos plantear si hablamos de igualdad de oportunidades o de igualdad de resultados. Y a poco que observemos qué viene pasando estos últimos años en nuestra educación, el sistema educativo, veremos que se confunde la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados. Yo creo que es fácil que logremos un consenso social en torno a que el sistema educativo debería garantizar la igualdad de oportunidades de todos. Pero quizás es más discutible que el sistema educativo tenga que estar orientado a la igualdad de resultados. Yo os invito a que penséis en cómo paulatinamente, casi como sin querer, hemos ido aceptando que la igualdad de resultados se convierte en un axioma del sistema educativo. La igualdad de resultados implica medidas como la que ahora se quiere adoptar, que alguien pueda obtener el bachillerato aunque tenga asignaturas suspendidas. La igualdad de resultados ha propiciado cambios en los sistemas de calificación y evaluación para evitar que un alumno que tuviera un peor rendimiento se viera marginado de sus compañeros. La igualdad de resultados ha impedido generar grupos avanzados para estudiantes que tuvieran una capacidad mayor o grupos de apoyo especiales para estudiantes con mayor necesidad de apoyo en alguna asignatura. Si me lo permitís, la igualdad de resultados ha venido rebajando el nivel de muchos parámetros de la educación. De hecho, en muchas comunidades autónomas te dan una beca solo por aprobar
Ni siquiera ya las becas especiales de apoyo, por ejemplo, en las universidades, en muchas de ellas, se dan a estudiantes que necesiten apoyo económico y tengan un rendimiento académico que derive de su cultura del esfuerzo. No, en muchas universidades ya la comunidad autónoma ha regulado que basta con que usted apruebe para que le demos una beca. Les diré más, en algunas comunidades autónomas, aunque suspendas, te dan una beca del 100% de gratuidad para estudiar en la universidad. Claro, esto habla de igualdad de resultados. Esto habla del fenómeno que yo descubrí con cierto escándalo por mi parte cuando mi hijo Pablo, hace algunos años, en mi familia nadie es muy buen deportista, tampoco mi hijo Pablo, yo iba a alguna entrega de premios después de un campeonato deportivo en mi pueblo y me sorprendía al ver que a mi hijo le daban una medalla, cuando yo era perfectamente conocedor que mi hijo era imposible que hubiera obtenido ningún buen resultado en ninguna prueba deportiva. ¿Por qué? Porque no es su virtud el deporte. Y cuando yo pregunté por qué mi hijo recibió una medalla, la respuesta que me dieron es que daban medallas a todos para que nadie se viera frustrado después del esfuerzo deportivo. Y yo pensé que este era un mal mensaje a nivel educativo, porque si todo el mundo obtiene el mismo resultado independientemente de su esfuerzo, seamos sinceros, en ese contexto el ser humano tiende a rebajar su capacidad de esfuerzo. Por tanto, la igualdad se ha impuesto al resto de principios que deben iluminar la educación, ahora insistiremos en esta idea, pero es que además la igualdad de resultados ha empezado a confundirse con la igualdad de oportunidades. Y digo, consenso seguro, fácil, en encontrar modelos que garanticen igualdad de oportunidades. Más discutible, en mi opinión, en modelos en que independientemente de lo que haga, tengo que obtener el mismo resultado. Que independientemente de lo que haga, usted me debe pasar de curso al curso siguiente en mi promoción o en mi itinerario escolar. Y aquí llega el reto de cómo combinar en el mundo de la educación el principio de la igualdad con el principio de la pluralidad. El principio de la igualdad con la atención a la diversidad y a las necesidades diversas que diferentes estudiantes, personas o familias pueden tener. El principio de la igualdad en relación con la innovación educativa, porque la innovación se basa en que alguien intenta hacer algo distinto, diferente y proponerlo a la sociedad, y la igualdad aplasta el criterio de la innovación. O el principio de la igualdad con el valor educativo de potenciar lo mejor de cada uno y no de potenciar de forma igual las capacidades de todos, tal cual si el joven o el ser humano en general tuviera la misma capacidad y la misma necesidad en el proceso de aprendizaje. O cómo combinar, como decíamos, el principio de igualdad con la cultura del esfuerzo, con la cultura de la recompensa, con la cultura del sacrificio como experiencia de aprendizaje para obtener un resultado. O cómo combinar el principio aplastante de la igualdad con el derecho fundamental de las familias a elegir el tipo de educación moral que quieren para sus hijos. Porque esta libertad es la que está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, si no recuerdo mal, y es la que refiere el artículo 27 de nuestra Constitución española. O cómo combinar el principio de la igualdad con la generación de alicientes educativos, tanto para profesores como para alumnos, tanto para docentes como para discentes, alicientes que busquen la mejora, que busquen el reto, que busquen el avance. En definitiva, cómo combinar el principio de la igualdad con comprender que la educación no solo es técnico-científica, también es moral, también es de valores, también es de principios sociales y también necesita, por tanto, herramientas distintas a aquellas que se pueden aplicar con el mecanismo de la igualdad para aprender solo matemáticas o solo algo que tenga un carácter eminentemente científico. Fíjense que en el año 86 del siglo pasado, y ha pasado ya mucho de ello, un informe de la UNESCO, de la Conferencia Internacional de Educación, ya venía a avalar que los años, desde la década de los 60, año 86, en que la mayoría de los sistemas educativos se estaban construyendo desde el principio de la igualdad, de la no diversidad, del mismo plan de estudios, del mismo modelo educativo, eran modelos de aprendizaje menos valiosos que aquellos que apostaban por la diversificación, que aquellos que apostaban por la pluralidad de objetivos, por la pluralidad de retos y por los recursos diversos en función de los intereses, de las capacidades de cada uno de los estudiantes. Claro, este eje cultural que impregnó el desarrollo de la educación basado en
que la única meta es reducir la desigualdad, ha hecho perder el foco, a mi modo de ver, de que en la educación hay otros elementos, también pero otros elementos fundamentales para crear un sistema educativo que respete un valor tan importante como la igualdad, perdón, como la libertad, y que potencie las capacidades de cada colegio, de cada familia y de cada individuo. Claro, una vez en este desarrollo de la educación moderna que ubicamos en la segunda parte del siglo XX, se ha conseguido en buena parte universalizar la educación, una gran meta, un gran logro social. El sistema político pasa a utilizar el concepto de igualdad para igualar de nuevo esta palabra, los tipos de centros educativos que hay. Y de repente en un país como el nuestro, tener un centro educativo de educación escolar o de formación profesional o de bachiller o de universidad que intente hacer una propuesta diferente, esto está mal visto. La educación, los colegios, las universidades, los institutos deben ser iguales, con el mismo molde para que nadie encuentre un espacio diferencial que por tanto escape a esta idea de la igualdad imperante. De hecho, en ese contexto, en esta lucha por que no haya centros diferentes, aparece una nueva consigna política, que seguro han escuchado ustedes. La consigna repetida una y otra vez durante los últimos 10-15 años de hay que invertir más dinero en educación para mejorar la calidad. Y esta consigna, a mi modo de ver, encierra una trampa, y es que pone el foco en que la única manera de mejorar la calidad educativa es con dinero. Y permítame decirles que está demostrado en otros países que por más dinero que inviertas en educación, si no modificas parámetros estructurales y de modelo educativo, no hay mejoras sustanciales en la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque el dinero no es el único factor que mejora la educación, porque la pluralidad de modelos educativos que la familia pueda elegir en igualdad de oportunidades y en libertad se convierte en un factor mucho más activo, mucho más relevante en la mejora de un sistema educativo. ¿Cuáles son, ya recuperamos esta idea de la mejora, cuáles son, en este análisis que estamos compartiendo una tarde de otoño conectados de diferentes ciudades de España, cuáles son las cinco claves que a mi modo de ver hacen que la libertad de educación sea un derecho todavía en espera en España, sea un derecho fundamental que todavía no está desarrollado, es más, que está amenazado en el actual contexto. La primera clave es política y es la clave de entender que el fin único de la educación es la lucha de clases, es resolver las desigualdades sociales. Que este sea el fin único es un fin importante, pero no el fin único, es un instrumento político que ahora juega a conveniencia del gobierno de turno. Segunda clave, que universalizar la educación solo se puede hacer si optamos por un sistema educativo de fabricación en serie. Esto es un sistema que hace que todo el mundo aprenda lo mismo, siguiendo el mismo circuito de aprendizaje. Esto es otra clave que aparece y que domina el sistema educativo por una circunstancia histórica, porque así tuvo que ser cuando hubo que crecer muy rápido en la década de los 60 y los 70 en el sistema educativo en España. La tercera clave es que parece que el único garante de que haya un acceso universal a la educación sea el modelo de un sistema monopolístico educativo, lo cual no es cierto. De hecho, la historia reciente demuestra que es posible ofrecer alternativas de educación sin que estén necesariamente gobernadas de forma monopolística por el Estado. Esto es que la iniciativa social es capaz de generar opciones de educación en igualdad de oportunidades a que completen el panorama de la estructura educativa. La cuarta clave está en entender que el principio de igualdad gobierna el sistema educativo hasta el punto de que el único referente de calidad es el referente de un modelo unívoco que no permite la pluralidad y el desarrollo de factores de mejora al margen del mismo. Y la quinta, permítame que lo diga, es este engaño, esta maniobra de hacernos creer que la única manera de mejorar la educación es invertir más dinero.
¿Más dinero en qué? ¿En mejores gimnasios en los colegios? ¿En mejores aulas? ¿En tecnología? ¿De verdad pensamos que invertir más en tecnología o invertir más en aulas o invertir más en sillas o reducir la ratio de estudiantes son las palancas clave para mejorar la educación actual? Yo creo que no, porque esas palancas no operan sobre algunos de los factores complejos, críticos que lastran nuestro sistema, como los que he citado. Por ejemplo, no operan contra este axioma de que todo el mundo debe obtener los mismos resultados independientemente del esfuerzo que apliquen. Permítanme que les diga que es así como hemos construido ante la opinión pública, como se ha construido ante la opinión pública española, la idea de que no importa que no exista una real libertad de educación. La idea de que sea aceptable que el gobierno de turno quiera limitar una y otra vez los espacios de libertad de educación que todavía existen o que venían existiendo en España. Y ahí me llama la atención que en el año 2020, en una democracia consolidada como la nuestra, donde llevamos tantos años escuchando lo bueno que es la diversidad cultural, la diversidad territorial, la diversidad del pensamiento, me llama la atención que la diversidad sea buena en todo excepto en el sistema educativo. Me llama la atención que toda democracia presume de una estructura plural, plural en medios de comunicación, plural en partidos políticos, plural en formas de pensamiento, plural en respetar la libertad de pensamiento. Y en ese contexto en que la palabra plural se repite una y otra vez en muchos contextos sociales, políticos y culturales, resulte que la palabra plural esté erradicada, tenga que estar fuera del sistema educativo. Esto me llama la atención. Cuando mucha gente piensa que no es bueno ni sano que exista un modelo de pensamiento único, me llama la atención que buena parte de esa opinión pública acepte de buen grado que en la educación sí haya o sí se intente imponer un modelo de pensamiento único. Claro, a mí esto me llama la atención y la única explicación que encuentro es que haya un interés por utilizar la educación como un instrumento de ingeniería social. Esta es la única explicación razonable que encuentro a que se acepte la libertad, la pluralidad, la diversidad en tantos ámbitos de nuestro entorno, incluso que se defienda y que se legisle para garantizar esa diversidad en tantos ámbitos de nuestro entorno y que, sin embargo, curiosamente, en la educación se busque lo contrario, un modelo único y controlado por el gobierno de turno, único y controlado por el sistema estatal. La única respuesta que yo encuentro a esta paradójica modo de ver situación es que se busque un constructo, un mecanismo, un instrumento de ingeniería social. Porque de hecho, si yo como familia puedo elegir entre un colegio que me ofrece un proyecto educativo blanco, otro colegio que me ofrece un proyecto educativo de color blanco y otro colegio que me ofrece un proyecto educativo de color blanco, en realidad no puedo elegir. Si yo en mi contexto de elección puedo elegir un sistema educativo que siempre es el mismo, de hecho, aunque pueda elegir un centro u otro, en el fondo no puedo elegir. No puedo elegir. Habrán escuchado ustedes seguro que recientemente, otra vez, se está hablando mucho de esto, de que la educación concertada es un sistema bueno, bondadoso para la sociedad, bueno, positivo, porque ahorra mucho dinero al Estado. Yo les pido que no participen de este argumento. Es otra maniobra de propaganda para tratar de influirnos políticamente. Porque es cierto el dato, ¿eh? Es cierto que el sistema educativo concertado ahorra mucho dinero al Estado. Pero no es bueno porque ahorra dinero al Estado. Es bueno porque ofrece diversidad de idearios de educación para que puedan ser elegidos. La defensa que tenemos que hacer de la educación concertada o de otros modelos educativos no se basa en parámetros racionales de ahorro económico, se basa en parámetros de diversidad, porque lo que tengo derecho es a elegir un sistema educativo acorde con el ideario, con los principios y con la moral que quiero para mi familia. Pero no porque sea más barato, sino porque quiero elegirlo. De hecho, si el argumento que sostiene la diversidad que aún existe, por ejemplo, en el sistema de concertada, fuera el argumento economicista, que insisto, es real, si ese fuera el argumento,
papá Estado podría acabar diciendo que no le importa, que tiene dinero disponible, aunque fuera de fondos europeos, y que está dispuesto a financiar, aunque sea más caro. Nuestro argumento tiene que ser que lo que defendemos es la libertad real de una familia en igualdad de oportunidades, independientemente de su circunstancia socioeconómica, para elegir la educación que de verdad quiere para sus hijos. A nivel moral, a nivel de modelo, a nivel idiomático o la que fuere. Les aseguro que en mi comunidad autónoma, que es la valenciana, ya existen pueblos, el mío, sin ir más lejos, en que un ciudadano normal, una familia normal, no puede elegir la educación de sus hijos en castellano. No puede. No puede. Porque todas las opciones que tiene en su pueblo, en su localidad, todas ellas pasan por que la educación sea íntegramente en idioma valenciano. Por tanto, ya no es un tema de ahorro económico. En este caso sería un tema de poder elegir al menos la lengua vehicular con la que quiero que mis hijos estudien. Junto a esta idea de que el Estado lo controle todo y que la igualdad es el valor imperante, están ahora intentando introducir una idea absurda a mi modo de ver, y es que el sistema educativo tiene que ser neutral. Que la educación tiene que ser neutra. Y que la única forma de garantizar que es neutra es que no responda a la iniciativa social. No, no, no. La educación no puede ser neutra, por principio. Es imposible que la educación sea neutra. Porque es imposible que la educación que se basa en la relación humana y en un constructo de aprendizaje tenga un carácter puramente neutral. Pero ya no solo por los contenidos de los planes de estudio, los contenidos de las referencias de las clases, sino por la mera relación que se produce en el ámbito educativo y que acaba influyendo en la relación entre los profesores y los alumnos. Por tanto, no existe la opción de construir un sistema neutro. Y desde luego, si existiera, que insisto, no existe, no sería neutro si está en manos del Estado. Porque el Estado nunca tiene un interés neutral. Y menos cuando el Estado se va dotando de palancas que permiten al gobierno de turno, al que fuere, influir en la estructura de ese sistema educativo. Habrán oído una consigna que también se predica mucho últimamente y es, oiga, si alguien quiere otra educación que no sea la pública, laica, monopolística y controlada, que se la pague. Si alguien quiere otra educación, que se la pague. Bueno, esta frase que parece que se dice a veces desde pensamientos de izquierdas, buscando defender los intereses de ciertas clases sociales, en el fondo es una trampa. ¿Por qué? Porque si yo defiendo la idea de que el que quiera otra educación que se la pague, en el fondo lo que estoy diciendo es que solo las familias con alto nivel de renta puedan elegir libremente la educación, lo cual sí que ataca a la desigualdad social. ¿Está usted diciendo que solo las familias con renta alta tienen el derecho a elegir libremente la educación? Usted está atentando a los principios de la igualdad de oportunidades. Yo creo que tenemos que intentar trabajar para construir un sistema educativo en todos sus niveles, desde la primaria hasta la universidad, que garantice que en igualdad de oportunidades cada ciudadano, cada familia, pueda elegir la educación que quiere para sus hijos. La que quiere en base a unos principios morales, o la que quiere en base a un principio idiomático, o la que quiere en base a un principio del tipo que fuere. ¿Y esto es posible? Sin duda, es posible. ¿Es sencillo? No. ¿Supone modificar gran parte de la actual estructura educativa? Sí, sin duda. ¿Supone cambiar y vencer muchos principios ideológicos, culturales, axiológicos que ahora iluminan el sistema educativo? Sí, así es. Ese es el reto al que de alguna manera estamos llamados desde nuestra reflexión y en la defensa de intentar que en España el derecho fundamental a la libertad de educación tenga una implantación real y completa. Yo decía, tanto en el título como en alguna referencia que he hecho hace unos minutos, que la libertad de educación además era un factor clave para la mejora educativa. ¿Y por qué lo es, en mi opinión? Porque la libertad de educación es lo que permite aplicar a la educación, al mercado de la educación, si se me permite esta palabra, un principio que es similar al de la mano invisible de Adam Smith aplicado a la economía, salvando las distancias. Cabe presumir, y establezco esta premisa de partida, que todas las familias quieren para sus hijos la mejor educación posible y la que está acorde con sus principios. Por tanto, cabe presumir
que todas las familias elegirán, si tienen libertad para hacerlo, el centro educativo que mejor responda a sus intereses, expectativas y valores. Por tanto, cabe deducir que si un centro educativo hace una propuesta diferente en cuanto a modelo de aprendizaje, en cuanto a ayuda a la diversidad, en cuanto a formas de conseguir que todo el mundo adquiera las competencias, pero no por igualación, sino por trato distinto a aquel que distinto debe ser tratado. Si un colegio lograra con libertad de construcción de centro educativo y programa educativo generar esta propuesta y esta propuesta fuera más elegida por las familias, ¿cuál sería el efecto al cabo de poco tiempo? El efecto lógico sería que más colegios intentarían imitar la propuesta de ese centro educativo. Porque dado que las familias quieren elegir aquello que entienden que es mejor, si un colegio construye una propuesta mejor y así es reconocida por las familias porque hacen cola, hacen lista para ser admitidas en ese centro educativo, la consecuencia lógica será que más centros educativos querrán entrar en esa especie de círculo virtuoso de la mejora. Por tanto, deje usted el marco lo suficientemente flexible como para que cada centro educativo, escolar, bachillerato o universidad, haga un tipo de propuesta y veamos qué tipo de propuesta metodológica o de principios, valores morales es más querida, más elegida, más deseada por las familias. Claro, ¿cuál es el problema de este mecanismo? Que hace que papá Estado pierda el control de la ingeniería social de la educación. De hecho, como algunos sabréis, una de las medidas que la nueva legislación que el actual gobierno quiere modificar en educación, cosa que me parece escandalosa, es quitar, suprimir de la ley la referencia a la demanda social como una forma de organizar el mapa educativo. Esto es, el gobierno quiere que, independientemente de que muchas familias pidan un colegio en concreto, ese factor de demanda social contrastada no se tenga en cuenta a los efectos de planificar la oferta educativa. Por tanto, lo que quiere el gobierno es que, pongamos el caso, si muchas familias de una comarca o de una población mediana eligen un colegio de una orden de monjas que es concertado, que ese factor no se tenga en cuenta a los efectos de renovar el concierto o ampliar el concierto de ese colegio de una orden de monjas. Esto es lo que quieren. ¿Para qué? Para asegurar que por este mecanismo que hurtamos a las familias, que es un mecanismo de demanda social y por tanto social a la libertad, podamos conducir a todas ellas al tipo de colegio que queremos nosotros que elijan, nosotros entendido como gobierno, como Estado, y por tanto hurtar esos espacios de libertad. Esto es, en lugar de avanzar en la construcción de un derecho fundamental a la libertad de educación en igualdad real de oportunidades, independientemente de las circunstancias económicas, parece que estamos retrocediendo a la pérdida de esos espacios de libertad que aún existían en nuestro sistema educativo. Fíjense, Herrera Oria, conocido en el entorno evidente que nos concita, que es la CDP, Herrera Oria hizo una revolución en la educación rural en su querida Málaga. Como algunos sabrán, llegó a conseguir poner en marcha 265 escuelas rurales, en las que trabajaron más de 250 maestros. Con un proyecto claro, reducir las tasas de analfabetismo en aquella época, en aquella zona de España, y conseguir cualificar mejor a aquellos jóvenes, incluso a aquellos adultos, para que consiguieran un mejor desarrollo vital, personal, cultural y profesional. Buena parte de aquel esfuerzo se hizo desde la contribución de la sociedad civil. De hecho, por lo que yo he leído en el origen de este modelo de escuelas rurales, muchas de ellas fueron construidas por la aportación y el trabajo personal de los habitantes de aquellos pueblos, de aquellas aldeas, de aquellas zonas en aquella época de España.
Esto habla de un desarrollo de la educación desde la iniciativa social, con una finalidad propositiva de reducir el problema que en aquella época era la tasa de analfabetismo. Pero fíjense que en aquella época, esto lo he leído y entiendo que es verdad porque la fuente leída era fiable, había maestras de aquellos colegios rurales que daban clase durante días de las vacaciones de Navidad y durante días de las vacaciones incluso de Semana Santa. Y que luego cogían días libres de vacaciones en otros momentos del año. ¿Y esto por qué lo hacían? Porque adaptaban el calendario y el horario de aprendizaje a las necesidades de sus alumnos que tenían que ayudar a sus familias en determinadas épocas del año a los trabajos del campo. Esto me parece un gran ejemplo de adaptación del sistema educativo a intentar mejorar el desarrollo cultural, social y económico. Hoy en día esto sería impensable. Hoy en día el horario académico es el que aprueba la consejería de turno y ningún colegio puede adaptar ni el calendario, ni el horario, ni las circunstancias al contexto de actuación en el que se encuentra. De hecho, hoy en día hemos visto en nuestra querida España proliferar, con cariño lo digo, y ahora les estoy hablando desde una universidad del CEU, hemos visto proliferar universidades casi en cada capital de provincia. Sin pensar que en muchas capitales de provincia o en muchas ciudades lo que hace falta es un sistema de formación profesional completo, apoyado, innovador y que libremente pueda ser elegido por todas las familias. Un sistema de educación, formación profesional, que esté adaptada a las necesidades del contexto cultural, económico y social de la zona y que sea distinto en una zona de Andalucía, a una zona de Valencia, a una zona de Castilla, a una zona de Cataluña. Distinto en función de lo que necesita ese espacio y distinto para poder ser elegido libremente por aquellas familias o por aquellos estudiantes que así lo deseen. Solo si favorecemos la pluralidad de opciones y la libertad en igualdad de oportunidades, estaremos consiguiendo un sistema educativo que fortalezca este derecho fundamental y que mejore el proceso educativo, que lo mejore. Estamos ahora mismo en una época de crisis cultural, social, económica, política y una época de profunda crisis educativa, donde parece que nos hemos conformado con una estructura que es la que hay y que es una estructura que no acepta ninguna crítica que vaya a la base de la misma. Parece que nos conformamos con que la gente vaya a la universidad y saque sus títulos, aunque sea con la ley del mínimo esfuerzo. O que nos conformamos con que no es posible separar en un colegio a los niños en función de sus capacidades, para de esta forma darle a cada uno lo que necesita. De hecho, hoy en día, si en un colegio separas a los niños en función de sus capacidades, te miran con ojos de atentado educativo, cuando ayudar a aprender de forma diversa a aquel que lo necesita es un pilar fundamental de una cultura de la educación que piensa en la persona y no en el sistema, que piensa en el individuo y no en la estructura, y sobre todo que entiende que la educación no solo es el aprendizaje científico-técnico, es sí o sí, querámoslo o no, el aprendizaje moral. El aprendizaje moral de los principios morales que deben iluminar una sociedad orientada al bien común, o el aprendizaje moral de aquellos valores que sustentan una cultura que nos haga más fuertes como país, que nos haga más fuertes desde la perspectiva de que el esfuerzo se vea recompensado. No me extiendo más porque creo que me estoy ajustando con bastante precisión al tiempo establecido. Sé que es difícil a veces compartir algunas de las ideas que expongo en un contexto de videoconferencia, es más fácil hacerlo en el cara a cara, pero las circunstancias son las que son. Me parece muy mala noticia compartir con ustedes que en el año 2020 la libertad de educación no solo está en avance, sino que está en retroceso. Y lo está no por casualidad, lo está porque hay una clara intencionalidad de utilizar la educación como instrumento de ingeniería social para con nuestros hijos. Acabo con una anécdota. El día que la ministra Celaá, hace unos meses, quizá lo recuerden, dijo que los hijos no eran de los padres, este día yo me escandalicé. Y en la cena familiar, con mis 3 hijos y mi mujer, hice la broma varias veces de
digo la broma a mis hijos, de, bueno, que a partir de ahora yo no me sentía responsable de ellos, que hablaran con la ministra, que era la que era la responsable de ellos. Hice la broma con tanta insistencia que mi hija Lucía, de 8 años, se puso a llorar. Y me dijo, no, papá, yo quiero ser hijo vuestro, de papá y de mamá, no quiero ser familia de la ministra, dijo mi hija de 8 años. Bueno, pues permítame que concluya con esto. No queremos que nuestros hijos sean familia de la ministra, de esta ni de ninguna. Queremos que sean nuestros hijos y que podamos elegir libremente la educación que queremos para ellos. Muchas gracias. Bueno, José Miguel, pues muchísimas gracias por ilustrarnos, que nos ha encantado. La verdad que hemos aclarado muchísimos conceptos. Y bueno, quiero decirte que tenemos preguntas para 3 horas. Pero bueno, empiezo, como he dicho que iba a hacer por riguroso orden de entrada, empiezo a leer. Mira, hace 2 años que la CDP puso en marcha la campaña Libertad de Educación, a la que desgraciadamente pocos padres se han unido. Sí. ¿Qué le parece las movilizaciones que han empezado a hacer ahora los padres? Y a colación de esto también hay otra pregunta, la que se nos pide que por favor en esta campaña que se inició a través de la CDP, pues también ha habido relaciones con instituciones educativas, sociales y políticas, ¿no? Para que nos cuentes un poco ambos aspectos de la campaña. Bueno, pues yo os cuento esto con sinceridad, con discreción, no os lo contéis a nadie y con tristeza. Porque la CDP puso en marcha esta campaña de propaganda social, si me lo permitís, con un ejercicio de generosidad y compromiso con nuestra misión en la vida pública. Y os puedo decir, porque he sido testigo directo, protagonista de esto, no hemos conseguido ningún tipo de movilización. Y cada vez que yo insistía en intentar la movilización de las familias y de los padres y de las estructuras que asocian a las familias y los padres, siempre me encontré con la respuesta reunente y como que no, por si acaso se enfadaba el gobierno de turno, ¿no? Con lo cual, si me permitís la metáfora militar, la CDP lanzó la aviación, lanzamos la aviación a intentar influir en la opinión pública, pero la infantería no se movió de la trinchera. No conseguimos que la infantería saliera a demostrar su compromiso, ¿no?, público con esta idea. Esto para mí fue una frustración personal. Creedme que incluso hubo entidades relevantes, incluso vinculadas con lo católico en la educación, que no quisieron implicarse más allá de lo superficial, sin ayudarnos a movilizar esta masa social. Ahora hay mucha más movilización. Y yo os diría desde la teoría de la propaganda que hemos perdido 2 años de movilización contra algo que ya sabíamos que de un modo u otro iba a llegar. Bueno, pues muchas gracias y seguimos con la siguiente pregunta. Dice, estamos viendo cómo el gobierno quiere poner y manipular la justicia a su antojo. Cómo la ministra de Educación ha utilizado el estado de alarma para sacar adelante la ley CELA. En Pueblo Llano vemos que nuestros políticos están haciendo y deshaciendo a su antojo lo que quieren. Ante tanta desfachatez, ¿cómo podemos parar esta ley tan injusta y que de una vez todos nuestros políticos lleguen a un gran pacto por la educación? Pues es una pregunta que todos tenemos en la cabeza y que es muy difícil de responder. Nos hemos encontrado con una estructura social que en la era de las redes sociales y en la era de la comunicación tiene una escasa capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad muy poco vertebrada, una sociedad en la que sucesivamente en los últimos años han conseguido generar individuos y no colectivos. Yo creo que todos tenéis la experiencia de ver que mucha gente que conocemos vive una vida muy individualista y poco activa en estructuras sociales que tengan capacidad de alzar la voz. Y es que es difícil alzar la voz. Es difícil, ¿por qué? Porque el Estado tiene una capacidad de influencia casi infinita. Os cuento una cosa. Facebook me impidió lanzar la última campaña de libertad de educación en Facebook. O sea, yo iba a poner el dinero, vamos a pagar a Facebook para hacer una campaña de comunicación usando Facebook como plataforma. Y me impidieron hacerlo. Porque me explicaron, me lo impidieron diciendo que la campaña que la ACDP estaba haciendo en defensa de la libertad de educación podía influir en el voto. Y dije, bueno, por supuesto, claro, es una idea política, puede influir en el voto. Y que, por tanto, no la veían como algo adecuado en ese momento. Os hablo de hace 3 meses, ¿no? Claro, yo me quedé preocupado pensando, si una asociación como la nuestra, que ha tenido capacidad de invertir un dinero en temas de propaganda social, ve cercenada su capacidad de actuación, por ejemplo, en un canal como este, ¿qué no estará pasando, ¿no?, para que el todopoderoso Estado
nos quiera manipular de este modo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos una respuesta estructurada y una respuesta consensuada. Y como os decía en la respuesta anterior, permitidme que insista, mucha gente tiene miedo. ¿Miedo por qué? Pues lo resumo en lo siguiente. Había colectivos vinculados con el mundo educativo que no querían movilizarse hace 2 años, cuando yo les invitaba a coordinar la movilización con la campaña en los medios de comunicación que estábamos haciendo, porque tenían miedo a perder su subvención. Entonces, claro, si tú tienes una estructura social muy bien subvencionada, tienes mucha gente temerosa de tomar medidas en tu contra. Si esto coincide con un gobierno que no tiene escrúpulos y que se plantea incluso modificar una ley educativa, algo tan importante como esto, en mitad de una pandemia mundial, aprovechando que tenemos más limitada nuestra capacidad de reflexión y la capacidad de protesta, pues evidentemente estamos ante una apisonadora en la que tenemos que empeñarnos en seguir construyendo, y por esto yo en mi intervención me empeñaba en compartir con vosotros que algunas consignas que nos están intentando colar deberíamos contraatacarlas. De hecho, he insistido incluso en que no defendáis que el sistema concertado de educación es bueno porque ahorra dinero, aunque lo ahorre. Defendemos que lo queremos porque queremos que haya un sistema de colegios con ideario propio, porque lo que recoge la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es tener centros con ideario propio. Y esto ya como que ha desaparecido del debate público, ¿no? Lo tenemos difícil, creedme, lo tenemos muy difícil. Aunque no nos rendimos, porque en nuestra historia está la lucha de David contra Goliat, y David ganó a Goliat usando una forma distinta de enfrentamiento. Bueno, otra pregunta, aunque yo creo que en cierto modo ha respondido, pero dice, el gobierno, entre las reformas educativas, proponen pasar de curso con asignaturas pendientes y terminar eso y bachiller sin aprobarlo todo. ¿Qué cree que se pretende con estas medidas? ¿Igualdad? ¿Creen de verdad que esta otorga los títulos que esto otorga los títulos o esto ocasionará, como bien ha dicho, más desigualdad? Eso va a ocasionar más desigualdad. De verdad, a largo plazo va a ocasionar más desigualdad, porque en la medida en que yo obtengo el título sin esforzarme, esta igualación por abajo va a acabar haciendo que solo ciertas élites económicas puedan elegir sistemas educativos, vamos a decirlo así, más exigentes, ¿no? O más innovadores. Y esto me parece muy injusto. De hecho, todos conocemos la esencia del ser humano. Si yo puedo aprobar el bachiller suspendiendo una asignatura, a los pocos años que pasará, que habrá cientos de estudiantes suspendiendo 2. ¿Por qué? Porque me dejaré aquella asignatura que no me gusta. Cuando me den el título de bachiller suspendiendo una y luego suspendiendo 2, el título de bachiller quedará devaluado en términos de reconocimiento social y profesional. Y a partir de aquí, la escala no para. De hecho, esto empezó haciendo que los niños no pudieran repetir curso en la educación escolar básica, o que para repetir curso tuviera que ser algo ya muy dramático. Y pasamos del sistema del EGB, que fue en el que yo estudié, y el EGB como suspendieras no cambiabas de curso, a un sistema en que prácticamente todo el mundo cambiaba de curso. Y luego a un sistema en el cual, si habías repetido curso una vez, ya no puedes volver a repetirlo. Esto solo en la educación primaria. Luego esto aplicó a la ESO. Ahora va a aplicar al bachiller. Y créanme, dentro de unos años, esto aplicará a la universidad. Y a la gente le darán el título de la universidad suspendiendo asignaturas. Pero es más, como decía, esto aplicará a que como la universidad admitirá estudiantes que han aprobado un título de bachiller suspendiendo asignaturas, tendrá que rebajar su nivel de trabajo y exigencia. Y un dato más preocupante, estamos en un espacio europeo de libre circulación de profesionales. Por tanto, todo lo que de menos haga nuestro sistema educativo va a acabar haciendo que nuestros jóvenes tengan que enfrentarse con lo que han aprendido contra jóvenes de otros países que vienen de otros sistemas educativos. Cuento una cosa. Yo tengo alumnos de varios países de Europa en mi asignatura, muchos de ellos de proyectos de intercambio tipo Erasmus. Yo vengo observando una pauta común en los últimos 10 años, y la pauta común que observo es que los jóvenes que vienen de países de lo que era la antigua Unión Soviética, Polonia, Chequia, Hungría, países con circunstancias de desarrollo económico peores que las nuestras, son jóvenes que vienen con una actitud y con unas ganas impresionantes. Jóvenes que vienen hablando su idioma, el nuestro inglés. Sin embargo, por ejemplo, los que vienen de Francia o Italia o Portugal, estos vienen con una actitud, digamos,
mucho más relajada. Pero no es culpa de estos jóvenes. Es culpa que la chica polaca o la chica de Hungría que viene a España a mi universidad lo entiende y lo interpreta como una gran oportunidad que tiene que aprovechar al máximo. Y viene con una actitud increíble. Mientras que el que viene de un sistema fácil, acomodado, donde prácticamente me lo dan hecho, este viene con una tasa de esfuerzo mucho más baja. ¿Y qué va a pasar? Y me callo, es que es un tema que me emociona, perdón. ¿Qué va a pasar? Que el día que me aprueben el bachiller, aunque suspenda, la primera vez en mi vida que tenga una frustración, me voy a derrumbar porque voy a ser una persona frágil. La primera vez que tengo una frustración de que haya algo que alguien no me dé, mi familia o papá Estado, me voy a frustrar. Estamos educando a una generación de gente que el sistema educativo educa como frágiles. ¿Por qué? Porque te lo pongo a tu medida. Porque rebajo. Yo no sé si a vosotros os escandaliza, a mí me escandaliza. Que a alguien le den una beca del 100%, aunque suspenda, perdone, deme usted una beca del 100%, es más, deme un sueldo, si es preciso, por ir a la universidad o a un centro de formación profesional, si mi rendimiento académico es el que corresponde. Pero si no, invítame a hacer otra cosa. Y bueno, parece que la siguiente pregunta sabía lo que iba a decir ahora mismo y dice que cuando los estudiantes Erasmus o bien van fuera o bien dentro de España conviven unos Erasmus con otros, ¿eso les ayuda a cambiar la perspectiva? Sí, mucho. Os cuento mi experiencia personal y yo creo que es rica, del CEU. En esta universidad, la Universidad CEU Cardenal Herrera, hay un porcentaje muy alto de estudiantes internacionales. Y esto genera un cambio de perspectiva muy importante. Dejadme que lo cuente en plan simplón, pero es para que me entendáis a esta hora de la noche. Mis estudiantes que vienen de Valencia y que su esfuerzo para llegar a la universidad son, 10 minutos en metro, no valoran lo que tienen. Pero cuando se juntan en clase con gente que ha venido de Suecia, Alemania, México, Italia, Hungría, Estados Unidos, de repente su perspectiva cambia. Porque dicen, yo no valoro esto porque lo tengo fácil y cercano, pero cuando veo que esta persona ha venido de otro lugar del mundo o que está haciendo aquí un Erasmus y se está volcando en un montón de asignaturas, la perspectiva del rendimiento y del esfuerzo cambia y mucho. Es una experiencia, os diría que transformadora. Tenemos estudiantes nuestros que, permitidme que lo diga así, no eran los más esforzados de la galaxia y que al juntarse en proyectos de trabajo y de aprendizaje con gente de otros países han cambiado totalmente su perspectiva y sus ganas de volcar energía y esfuerzo. Bueno, qué bien. Y ya una última pregunta, porque estamos rozando el tiempo que habíamos dicho. ¿Hay otros países con una mejor implantación de la libertad de educación en los que este factor haya supuesto una mejora educativa para toda la población? Sí, de hecho, lo que os sonará es que hay países del norte de Europa donde los sistemas educativos son mucho mejores que el nuestro, el caso de Finlandia, Suecia, etcétera. Normalmente los países con estos modelos educativos que son incluso admirados y queridos y que se estudian como modelos de éxito, son países en que el factor de la libertad de educación está profundamente más enraizado. De hecho, hay un instituto europeo que hace estudios comparativos que, entre otros factores, correlacionan cómo la tasa de libertad de educación en igualdad de oportunidades redunda en una mejora potente del sistema educativo. Suecia y Finlandia son buenos referentes al respecto y algunos países del ámbito anglosajón, algunos de ellos también. ¿Por qué? Porque el resultado se multiplica. Fijaros, os contaré dos datos, ¿no? En Finlandia, un maestro de colegio público, puede ser fichado por otro colegio público ofreciéndole un mejor sueldo si encontramos que este maestro está desarrollando un modelo de aprendizaje más innovador, más personalizado, más influyente. Con lo cual, si Maika fuera directora de un colegio público de una ciudad de Finlandia, podría usar libremente su presupuesto para fichar a otro maestro que ha demostrado una capacidad de trabajo que tú consideras mejor. Esto convierte al propio centro educativo en un reto para el propio profesor, porque aquel que mejore tiene una posibilidad de desarrollo académico, personal y económico. Pero es más, como sabéis, en algunos países la familia elige el colegio al que va. No paga y es el Estado quien paga por ella al colegio. Aunque os sorprenda, yo tengo estudiantes en Valencia
estudiando en el CEU, que como sabéis es una universidad privada, y paga el curso completo, 10.000 euros al año, el gobierno de Finlandia, el gobierno de Suecia, que le dice al alumno, ¿usted ha elegido estudiar en España en una universidad privada? Vale, me fío de su elección y yo le pago a la universidad el coste. ¿Por qué? Porque están apoyando la libertad de elección de la familia y el Estado sufraga ese coste. En estos contextos educativos, el propio sistema universitario o de formación profesional o de educación primaria va mejorando. ¿Por qué? Porque las familias van eligiendo aquello que funciona mejor, a su criterio, claro. Entonces funciona como un sistema de libre elección y la libre elección genera mejoras y círculos virtuosos. Bueno, yo a ese respecto tengo también alguna experiencia, que si permitís cuento, que es, yo estudié en el Reino Unido y allí hay muchos estudiantes de países de la antigua Commonwealth o de Malasia, Sí. y ellos, o sea, los estudiantes, la gran mayoría de familias con muy pocos recursos, pero son estudiantes excelentes. Entonces el gobierno le paga una beca, que es un sueldo literal, para que vivan y estudien allí. Ahora, si ellos aprueban allí el sistema de puntuación es 1, 2.1, 2.2, 3, si ellos sacan un 1 o 2.1, la beca es, o sea, ya está, para ellos han estudiado, es fenomenal. Pero si sacan menos de eso, tienen que devolver la beca. Claro. O sea que... Porque, Maika, es un compromiso. Yo te ayudo con todo y tú te comprometes con quien te ayuda en un rendimiento y un aprovechamiento académico, claro. Y esto genera un espacio de enriquecimiento personal y un espacio de educación en el sentido pleno, porque yo sé que he de corresponder a quien ha confiado en mí con un esfuerzo y un trabajo determinado. Claro, no estoy hablando del cheque escolar, que tiene sus complejidades, pero en el fondo, ¿por qué hay tanto miedo a que la familia elija? Pues entre otras cosas, porque si la familia pudiera elegir en libertad absoluta y en igualdad de oportunidades, descubriríamos que muchos colegios con principios morales religiosos serían muy elegidos y descubriríamos que algunos colegios públicos serían muy elegidos mientras que otros no, y descubriríamos que algunos colegios privados serían muy elegidos mientras que otros no. Y claro, a nadie le gusta esto, ¿no? Parece que a nadie le gusta esto de poner en evidencia en la sociedad quién lo hace mejor y quién lo hace peor, porque también se busca que todos los colegios sean iguales, que no haya unos mejores que otros. De hecho, en España es uno de los países en que se tiende a regular y creo que casi prohibir que se publiquen rankings de colegios, para que la gente no pueda saber qué colegio tiene una mejor valoración por parte de las familias. Bueno, pues como lo prometido es deuda, estamos al límite del tiempo. Muchísimas gracias por ayudarnos, por hacernos reflexionar, por darnos una serie de claves que consideramos bastante importantes. También quiero dar las gracias a esa parte técnica que no se ve, que es lo que ha permitido a Paco Alegre y a Pablo Velasco, que son los que han permitido que técnicamente podamos tener la conferencia. Y dar las gracias, por supuesto, a la CDP y a la Universidad de San Pablo CEU. Bueno, yo os agradezco, gracias a ti, Maika, por organizar esta actividad, que en su día la organizaste, la pensaste para que fuera física, o sea, no había ni pandemia de por medio. La verdad es que te agradezco el esfuerzo, os agradezco a vuestro tiempo y vuestra atención, y le agradezco a la ACDP, de la que soy miembro hace 25 años, la oportunidad que me ha dado estos últimos 2 años de poner en marcha una campaña de propaganda, de influencia social, de influencia en la vida pública, para intentar pelear en la medida de las posibilidades por defender este derecho fundamental. Bueno, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, que descanséis.